Bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa de hoy, La Voz del Pueblo de Dios, desde Caracas, Venezuela, hoy 23 de enero del 2016. Le recordamos que tenemos un gran invitado en esta segunda parte, porque la entrevista va a ser dedicada a nuestro hermano John Chorat, del grupo Cambio Interno, de aquí de la parroquia Caricuao, ¿cómo se llama? La Charanga, perdón, la Gran Parada, perdón, de la Gran Parada, y nuestro hermano viene a hacer un trabajo, él nació en los Estados Unidos, y viene haciendo un trabajo de evangelización muy importante aquí en nuestra parroquia Caricuao, en Venezuela. Vamos entonces a hablar, como estamos hablando de ecumenismo, vamos a leer este historial que inspirado por el Espíritu Santo, lo escribió nuestro hermano el Padre Pablo, que se llama Hacia un ecumenismo liberador. El Señor Jesús entregó el nuevo pacto a un colegio apostólico que preside Pedro, el apóstol Pedro. Debemos estar en comunión plena con ese legado. Todos hemos sido infieles a ese legado. Debemos estar unidos en el Espíritu por la oración, la palabra, que en Cristo, la comunión y la acción profética apostólica, para así llegar a la plenitud. Eliminemos perjuicios, palabras y actitudes que no se conformen con la justicia y la verdad. Reconozcamos esa verdad y la riqueza espiritual en los otros hermanos. Tenemos muchas más cosas que nos unen de las que nos separan. Promover reuniones con peritos cristianos, con criterios firmes y arraigados en la fe de Cristo y en su evangelio. Abiertos al enriquecimiento de la diversidad de carisma, crear conciencia cristiana en nuestros feligreses, participar en la oración unánime y comunitaria, emprender con autenticidad las reformas y renovaciones pertinentes dentro de nuestras propias congregaciones o denominaciones, buscar la unidad en Cristo y en su evangelio, por encima de nuestros propios preceptos o normas canónicas. Todos nos hemos separado. El Espíritu Santo nos unirá. Seamos humildes y sinceros. La verdad nos hará libre y nos unirá. Que todos y todas seamos más cristianos, católicos, evangélicos, adventistas, pentecostales, presbíteros, anglicanos, luteranos, bautistas, no solo adjetivos, son solo adjetivos de un nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias, Pablo, por este editorial. Quisiera que me hablara un poquito de este editorial que, inspirado por el Espíritu Santo, escribiste, donde nos está hablando precisamente de la diversidad de religiones y las que te faltaron, de la diversidad de religiones que hay en el mundo. Pero como dice el apóstol Pablo, precisamente en la segunda lectura hoy, que quiero comentar un poquito más adelante, Dios hizo al ser humano, hizo el cuerpo del ser humano, y no lo hizo todo mano, ni lo hizo todo pie, ni lo hizo todo oído, ni todo boca. La cabeza tiene su función, las manos, los pies, los oídos, la boca, la nariz con el olfato, todo tiene su función. Igualmente, todos estamos aquí en el mundo y cada uno tiene su función. Están los obispos, están los profetas, están los maestros de la ley, estamos nosotros para venir a este programa y llevar el Evangelio. Pablo. Sí, yo creo que es muy importante, siguiendo la reflexión de la primera parte de nuestro programa, entender de que la misión de Jesús es la misión de los cristianos. Y nosotros formamos un cuerpo. Por eso la segunda lectura de la liturgia de este domingo habla sobre eso. ¿Qué es lo que está pasando con el cuerpo? Que los ojos están caminando por ahí solos, o las manos peludas por un lado. Es decir, nosotros estamos totalmente fracturados. Y el llamado de Jesús es que todos los cristianos seamos uno y formemos un solo cuerpo para que Él sea la única cabeza. Nosotros somos los miembros de ese cuerpo y cada uno tiene una función, pero tenemos que trabajar en armonía. No tiene que el estómago ser rodilla ni la rodilla tiene que ser oído. Todo el mundo debe de identificarse con lo que es. Y yo creo que es importante que nosotros tomemos en cuenta, cuando yo estoy hablando de la palabra ecumenismo, Juan, estoy hablando ahorita del ecumenismo cristiano, de la unión de los cristianos, para que después que una vez logremos esa unión podamos entonces abrirnos
a compartir con otros hermanos que no tienen a Jesucristo como su centro, como su objetivo, como su norte, por así decirlo, ¿no? Yo creo que es importante que nuestros hermanos televidentes y todos los que nos escuchan, yo como párroco de esta Iglesia de la Resurrección, vi con mucho agrado, con mucha alegría, y esto no es de casualidad, cuando yo conocí este movimiento de cambio interno, misionero, que vino aquí a Venezuela, y Dios lo trajo aquí a territorio de la parroquia donde yo tengo mi jurisdicción, y yo vi por primera vez, más que unión en teoría, es la unión en la práctica, de ellos que son de distintas denominaciones, incluso de denominaciones evangélicas, y también católicos que estaban trabajando con ellos, un equipo misionero trabajando en un barrio pobre, unidos en Cristo por encima de cualquier tipo de diferencia de denominación. Y son muchachos jóvenes que vienen de los Estados Unidos, su esposa que viene de Alemania, y estar aquí, bueno, a mí me dio mucha luz. Y tu experiencia, Juan, por eso te he querido invitar hoy a este programa, porque ya no solamente es unirnos para todos los años hacer una oración, Señor, que seamos uno y darnos un abrazo de paz. No, hay que ser uno en la acción, en el trabajo por la misión. Y para la gloria de Dios lo digo, hermanos, pero ustedes nos están dando un testimonio de lo que deberíamos hacer los cristianos, unirnos para llevar esa buena noticia a los pobres. Nos gustaría que compartiera con nosotros y con nuestros televidentes la experiencia de ustedes y esta inspiración misionera que estoy seguro que es del Espíritu de Dios y a nosotros nos edifica. Muy bien, gracias Pablo. Este es un gran tema y hay mucho de qué hablar. Y voy a dar un primer paso y luego quizá con más intercambio vamos llegando más lejos, porque realmente es un tema tan amplio de que voy a comenzar por un lado y de repente juntos llegaremos a otros aspectos. Pero algo que quizá para comenzar es comentar de que por un lado los evangélicos, por decirlo así, somos formados para un solo pensamiento y que la unidad depende, o sea, más bien la unidad se construye por un solo pensar. O sea, no hay diversidad donde hay, o sea, donde hay unidad no hay diversidad, porque para estar unidos tenemos que ser todos iguales y no puede haber diferencias. Eso es la idea evangélica de la unidad. Les cuento una experiencia. Una vez yo invité a un hermano católico y él compartió, fue invitado, con mi ayuda, fue invitado a dar una charla sobre unidad cristiana dentro de una iglesia evangélica en Caricuao. Dio una linda charla hablando del Evangelio de Juan, capítulo 17 y otros pasajes más sobre la unidad cristiana. Siendo católico en una reunión de evangélicos. Y unos días después yo estaba conversando con un hermano de esa iglesia evangélica. Y en su respuesta yo aprendí una gran lección. Porque en las palabras de ese hermano me di cuenta de que el mensaje de unidad cristiana dada por un católico pasó por encima de todo el grupo, porque en la cabeza de los evangélicos que escucharon el mensaje, ellos dijeron, bueno, los católicos no son cristianos. Entonces, ¿cómo que tendremos unidad cristiana con gente que no son cristianos? Ahora, si yo fuera un cristiano católico, eso sería de una ofensa, ¿no? De, Pablo, tú no eres cristiano. Entonces, yo no necesito tener unidad contigo porque no somos hermanos. ¿Ok? Entonces, para mí, eso significa de que la lucha para unidad cristiana tiene que, del lado católico, tiene que humillarse aún más para decir, wow, entonces tenemos que hablar de lo que significa ser un seguidor de Jesús, un cristiano. ¿Qué es un verdadero
cristiano. Y a la luz de eso, ¿somos o no cristianos nosotros los católicos? O sea, poniéndome en los zapatos de ustedes. Porque sin tener esa conversación, no llegaremos al reto de unidad cristiana. Sí, a mí me parece muy importante lo que está planteando Juan por lo siguiente, ¿no? Yo creo que el ser cristiano va mucho más allá de ser católico, de ser evangélico, de ser adventista. Yo puedo ser evangélico y no ser cristiano. ¿Por qué? Porque si yo soy cristiano, si yo soy evangélico y maltrato a mi esposa, ya yo no soy cristiano. Si yo no amo a mi enemigo, yo no soy cristiano. Y lo mismo pasa con el católico. Si el católico, que la mayoría de la gente católica no es cristiana, porque ser cristiano es vivir como Jesús, pensar como Jesús. La unidad de los cristianos está en tener un solo pensamiento, pero un solo pensamiento es el de Jesucristo. Jesús lo decía, ¿quiénes son aquellos, mi madre y mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Se trata de la práctica. ¿Cómo yo sé que un católico, que un evangélico, que un adventista es cristiano? Porque me lo tiene que demostrar con los hechos y no con las palabras. ¿Cómo yo supe que Juan Chorac y su esposa eran cristianos? No porque ellos decían que eran evangélicos o católicos, sino porque ellos me demostraron con los hechos de que ellos estaban allí sirviendo al pobre y al humilde. Se desprendieron de su comodidad de allá a los Estados Unidos y se metieron en una misión a trabajar y atender a las personas, a tratarlas con respeto, con amor. Eso es lo que demuestra que uno es cristiano, independientemente de la congregación o la denominación donde estemos. Efectivamente, muchos que se llaman católicos no son cristianos y tampoco son católicos, porque católico significa ser universal. La iglesia de Jesucristo es católica no porque sea romana, ya gracias a Dios no somos romanos, sino porque nosotros estamos abiertos a amar a todo el mundo sin distinción de raza, de religión y de credo en absoluto. Jesucristo no nos mandó amarnos los unos a los otros. Jesucristo te mandó amar a tu prójimo, no a tus hermanos cristianos. El samaritano era una persona atea que despreciaban a los judíos. Sin embargo, Jesucristo lo pone como un ejemplo para que entendiéramos que toda persona necesitada al lado mío es mi hermano. No el que se llama cristiano, no el que una denominación cualquiera, sino el que vive como quiere Jesús que vivimos. Yo creo que es importante que entendamos, y me parece muy bueno, John y Juan, que tú sigas desarrollando esto, en la práctica, cómo nosotros descubrimos verdaderamente que somos cristianos. Y por eso cuando yo les hablo a ustedes, no les hablo como sacerdote católico, les hablo como una persona que desea cada día ser más cristiano, y ser más seguidor de Jesucristo, independientemente de mi condición de sacerdote de una denominación cristiana X, ¿no? ¿Verdad? Se llame católica o se llama de cualquier otro tipo. Por eso es muy importante que todo el que ama al hermano, todo el que ama al hermano por encima de sí mismo, todo el que ama al hermano sacrificando su bienestar y buscando el bien de los demás, ese es mi hermano, sea el apellido que tenga. Yo creo que estas distinciones de ser cristiano y de decir que una denominación no es cristiana, miren, yo estoy convencido, hermano, que dentro de las iglesias evangélicas hay gente cristiana profunda y hay gente que no son cristianos, que están simplemente allí por algún beneficio de tipo económico o de cualquier otro tipo. Dentro de los católicos hay gente cristiana de verdad que se sacrifica y hay otra gente que no son. Y dentro de los adventistas, de todas las congregaciones, aquí no hay una religión pura. Es lo mismo que los judíos que creían que ellos eran los elegidos de Dios y los demás eran los enemigos. Creo que ser cristiano implica mucho más que estar en una denominación, una congregación. No sé qué opina Juan sobre eso. Bueno, también quería hacerle otra pregunta a Juan, porque así como Jesucristo fue tentado en el desierto por el demonio y le dijo que todos estos tesoros me fueron dados a mí, yo te los daré si te postras a mí y me adoras, te los daré a ti. Nuestro hermano John vivió en los Estados Unidos, nació en los Estados Unidos, durante mucho tiempo allá, y él fue tentado por todas esas comodidades. Mucha gente que lo ven aquí en Venezuela y dice, pero este gringo está viviendo aquí en Venezuela pudiendo vivir, sí, metido en un barrio pudiendo vivir más cómodo allá en los Estados Unidos
con carro, con cual cantidad de cosas, y sin embargo él fue tentado por el demonio y se vino a Venezuela a trabajar en Venezuela en un barrio. Entonces quisiera que nos hablaras más de tu experiencia, por favor, John. Bueno, se supone que fui tentado, pero no. De verdad, yo vengo de una familia de clase media, pero un poquito, digamos, más baja porque mi papá falleció. Y entonces quedamos con solo mi mamá. Pero en los Estados Unidos, como mi papá murió en la guerra de Vietnam, el gobierno sostiene familias que sacrificaron en este caso al papá de la familia. Entonces yo tuve mis estudios universitarios pagados por el gobierno. Yo fui un universitario medio rico por el gobierno porque el dinero que me daba para el estudio fue suficiente para luego comprar un terreno y que luego los vendí porque realmente no me interesaba meterme en inversiones. Entonces, pero bueno, solo digo a nivel de mi sentir, ¿no? Nunca sentí tentado, porque aunque yo quizá hice unas compras así solo porque tenía el dinero en ese momento y fue algo posible, pero luego después de hacerlo los vendí porque no me llamaba la atención. Okay. ¿Llamaba la atención más Cristo? Sí, yo en lo personal, mi papá murió por la patria, por el país. Y en un sentido yo me identifiqué con su sacrificio, su disposición de entregar su vida por una causa mayor de sí mismo, mayor de su familia. Pero a la vez me diferencié de él, porque yo llegué a un momento cuando yo ante el Señor y dentro de su llamado para mí, me di cuenta, yo no me muero por la patria. Yo no me muero por la causa de la democracia, digamos, tú sabes cómo los Estados Unidos predica, ¿no? Su evangelio de guerra. Exacto. Entonces, yo solo voy a morir por Cristo y su reino. Entonces, para mí la distinción es clave entre morir por el país, los intereses políticos de una nación y morir por Jesús y su reino. Y entonces, en eso yo me diferencié mucho de mi papá. Entonces, pero a la vez, yo aprecio el esfuerzo porque sí me identifico con eso. Y había momentos aquí en Caracas porque he sido atracado varias veces. Y durante muchos años, una de mis hijas, cada día, cuando ella salía de la casa o yo salía, ella me despedía, digamos, con una palabra de amor, pero con una mirada que yo sabía lo que ella quería decir. Papi, en caso que no te vuelva a ver, te amo. Eso fue su mensaje diario, criándose aquí en Caricuao, porque habíamos pasado por cosas aquí. Y entonces, eso sí, eso me causa mucha emoción. Amén. Porque no ha sido fácil, El camino de Cristo es difícil, pero como yo lo decía, y aprovecho la ocasión para rendir homenaje en nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios a nuestro hermano querido y apreciado Ricardo Durán, asesinado precisamente por la verdad y por la justicia. Conocí mucho a Ricardo y ayer precisamente que celebramos la fiesta del mártir San Vicente, lo recordábamos en la misa como una víctima precisamente por denunciar la justicia y la verdad. Creo que eso que has dicho, Juan, a mí me ha llegado a lo más profundo de mi alma, porque allí es donde yo decía antes que se identifica un cristiano, el que es capaz de dejar todos sus privilegios, sus comodidades, por la causa de Cristo y del reino, que son la causa de los pobres, de los más necesitados, de los que necesitan esa palabra de aliento, de liberación, de sanación.
repito, como decía en el segmento anterior, en todos los aspectos, no solamente aspectos de tipo político, económico, sino hay cosas mucho más profundas que el ser humano necesita ser liberado y sanado. Por eso la misión de Jesús, que era liberar y sanar y dar luz, esa es la misión que nosotros tenemos en el mundo de los pobres. Y yo estoy seguro que eso fue lo que te movió, Juan, para venir a nuestro país, que nosotros estamos agradecidos, y a donde quiera que el Señor te mande, ¿no, verdad? Pero a mí me parece que es importante que esto identifique verdaderamente a los cristianos. Y cuando se habla de la unidad de los cristianos, nosotros en el Concilio Vaticano II, cuando la renovación de la iglesia, precisamente se planteó eso. ¿Dónde está ese legado de los apóstoles que nos dejó Jesucristo? En ellos hemos sido fieles a ese legado. Nosotros en la Iglesia Católica decimos, nosotros somos los que estamos fieles a ellos, los hermanos separados. Ellos se separaron. Hermanos, todos nos hemos separado de ese legado. Todos hemos sido infieles al legado apostólico. Por eso el llamado es que todas las congregaciones de todas las iglesias que se llaman cristianas volvamos a ser fiel a lo apostólico, que es lo evangélico. Ser fiel a lo que nos dicen los apóstoles a través del evangelio de Jesús. Ponerlo en práctica. Y allí está precisamente la unidad. No quiere decir que si Juan está en una iglesia evangélica y yo en la iglesia católica, nosotros tenemos una misión, pero somos hermanos. Y él sigue trabajando en su campo, yo en el mío, y a veces coincidimos para llevar esta luz, pero no se trata de que todo el mundo esté allí en una sola congregación. No hace falta distintas congregaciones y denominaciones, pero lo importante es que esas denominaciones estemos unidos y seamos capaces de enriquecerme con la diferencia de mi hermano, aunque pertenezca a otra denominación. Esa actitud nos hace falta, y ahora les hablo de corazón a mis hermanos evangélicos que nos están oyendo, a mis hermanos católicos, de pongamos esa actitud sectaria, porque eso es precisamente lo que nos está desuniendo. Vamos nosotros a poner en práctica a Jesucristo por encima de nuestras congregaciones. Y yo hago una pregunta: ¿eres tú capaz, evangélico, católico, adventista, de dejar tu propia congregación para seguir a Jesús? Si Jesucristo viene hoy, ¿eres capaz de dejar tu congregación para seguirlo a Él? ¿Eres una oveja de Jesús o eres una oveja prisionera en tu denominación y congregación? Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos muy seriamente, porque Jesucristo no viene a buscar congregaciones y denominaciones. Jesucristo viene a buscar a su pueblo, que estamos dispersos en todos los lugares. Hasta inclusive le decía el otro día a los testigos de Jehová eso: ustedes están trabajando por el reino de Dios, nosotros también. Ustedes son testigos de Jehová, nosotros somos testigos de Cristo. Y además, ¿quién es Cristo sino el Hijo de Jehová? Estamos trabajando para lo mismo, pero ustedes están en un ambiente y otro en otro. Tenemos que cumplir una misión, pero al final se van a acabar todas las congregaciones para ser un solo pueblo, un solo cuerpo, y Jesucristo es nuestra única cabeza. Johnny. Amén, bien importante, gracias Pablo. También se me vino a la mente cuando estabas hablando esa iglesia revolucionaria, esa iglesia protestante, esa iglesia cuando Martín Lutero dijo no estoy de acuerdo con las cosas que están diciendo, porque en realidad tenía razón, y entonces fue secrado, sacado de la iglesia, y de ahí han venido las divisiones. ¿Por qué han venido las divisiones? Señores, porque no hemos estado de acuerdo. Pero nuevamente me gustaría volver nuevamente a preguntarle a nuestro hermano John Chorat, porque nuestro hermano, el padre Pablo, es un padre católico de la iglesia católica, pero igualito es cristiano. Nuestro hermano John Chorat, representante de la iglesia cristiana, pero igualmente es cristiano. Y nuestro hermano Pablo sabe que yo soy muy seguidor de la religión hinduista y de la religión budista, donde yo veo que sí se adora muchísimo más a Jesucristo que en Occidente. Yo veo que en Oriente, y investigando, de verdad que la adoración a Cristo es bien importante. ¿Cómo es que se pronuncia Cristo en inglés? Christ. Okay. Christ. Nosotros lo pronunciamos aquí, Cristo. Y en la India, por allá por Oriente, le dicen Krishna. Estamos hablando del mismo Dios, el mismo sol que sale para todos, la misma lluvia que nos cae a todos, la misma agua que estamos tomando. Pero me gustaría que entre las diferencias hablábamos de ese ecumenismo y ese cristianismo. ¿Qué opinas tú del ecumenismo, John? Bueno, hay en la perspectiva evangélica,
Cuando ustedes a veces hablan de que bueno, todos somos hijos de Dios, nosotros hablaríamos de que todos somos hechos, todos somos creación de Dios, todos somos hechos a la imagen de Dios, según Génesis 1. Pero ponemos más énfasis en, por ejemplo, Juan 1:12, donde yo creo que lo tengo aquí, donde dice el Evangelio: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, porque el término hijos de Dios, ustedes libremente lo usan así para todo ser humano. En todo el mundo, en toda religión y todo, hijos de Dios. Y yo interpreto eso, bueno, según Génesis 1, todos somos creación de Dios, todos somos hechos a su imagen, porque Dios es el creador de todos. Y en ese sentido todos somos hijos de Dios. Pero a la vez hay una distinción para nosotros de que también hay hijos de Dios que han recibido a Jesús como Señor. Y para nosotros esa distinción es importante. Déjame aclarar eso. Fíjense ustedes, yo creo que, bueno, primero hay que aclarar, Johnny, algo que es importante. Cristo y Krishna no es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Es decir, Krishna fue no vamos a negar que no es una manifestación de Dios como lo fue Mahoma, como lo fue Abraham. Todos los profetas han manifestado el verdadero Dios, pero nosotros como cristianos sabemos que en Cristo está la manifestación plena de Dios. Cristo es Dios hecho hombre y Krishna no es Dios hecho hombre. Entonces hay una distinción allí, ¿no? ¿Verdad? Aunque no se contradice porque hay enseñanzas de Krishna que son igualitas a las de Jesús. Pero esto es muy importante lo que tú dices, John, y me alegra que hayas tomado el texto, ¿no? Juan, de tu tocayo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que viven como Dios quiere que viva. No los que se le echaron un agüita. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Escuchar la palabra de Dios y aceptar a Cristo. ¿Y qué significa aceptar a Cristo en el corazón? Aceptar la vida de Dios en el corazón. Esos son los verdaderos hijos. Yo creo también en eso, ¿no? ¿Verdad? Los verdaderos hijos, y lo dijo Jesús: ¿quiénes son mi hermano, mi hermana y mi madre? Aquellos que cumplen la palabra de Dios y me siguen. ¿Y qué es seguir a Jesucristo? Amar a tu hermano. Por eso el amor es lo que identifica a los hijos de Dios. Una persona que está odiando a los demás, en esa actitud no puede ser hijo de Dios. Por eso hay también esa distinción, pero que va más allá de una congregación cerrada. Los hijos de Dios no están cerrados en una congregación. Por ejemplo, en la iglesia católica muchas veces dice: todo hijo de Dios es que se le ha echado el agua por arriba. Hay gente que le ha echado el agua por arriba y lo que necesita es que le echen toneladas de agua, porque ese tipo no ha aceptado en su corazón a Cristo Jesús. Y aceptar a Cristo Jesús es aceptar la voluntad de Dios en mí, que yo viva como hijo de Dios. Y si vivo como hijo de Dios, tengo que vivir la vida de mi Padre, que yo reciba la vida de mi Padre. Y no todas las criaturas han recibido la vida del Padre, porque eso hay que aceptarlo. Le decía precisamente en el Evangelio de San Juan Cristo a Nicodemo: ¿cuál es la condenación? La condenación es que la luz vino a los hombres, la verdad vino a los hombres, y los hombres prefirieron la tiniebla y la mentira y rechazaron la verdad. Están condenados. Por eso los hijos de Dios son los que se salvan, porque reciben la salvación del Señor. Y eso es un acto de la voluntad. Eso no es que todo el mundo es hijo de Dios. Tienes que decidirlo, porque eso es una adopción que se tiene. No sé si eso está claro. Bueno, estoy pensando también en el mismo Evangelio de Juan. Más adelante Jesús habló de tener ovejas de otro redil, ¿verdad? Y entonces, porque tú sabes, hablar de ser hijos, hablar de ser ovejas, son figuras, ¿no? Para comprender una relación, ¿verdad? Con Dios como Padre, como representante. Y entonces, también yo creo bíblicamente podemos hablar de que, o sea, basado en Génesis 1, de que todos somos, ¿verdad?, creación de Dios, hechos a su imagen. Todos somos hijos de Él, pero hay hijos perdidos, como hay ovejas perdidas, ¿verdad? Los que no aman. Sí, exacto. No aman, sí. no conocen a Dios.
Y tenemos la misión de buscar las ovejas. Son de Dios porque son su creación, pero están perdidas las ovejas y Dios está buscando a aquellos. Amén. Bueno, Dios ha venido durante muchos siglos, envió a los profetas, ha enviado al mundo cualquier cantidad de nuestros hermanos, como puede ser Martin Luther King, como pudo haber sido Martin Luther King por el lado de los evangélicos. Por este lado vemos, por el lado de la Iglesia Católica, vemos al Papa Francisco, que está así, Monseñor Romero también. También Leonidas Proaños también, pero también vemos que solamente no ha venido a esta región, ha venido a regiones de África, quizás con profetas que no lo hemos conocido, porque han estado trabajando, como nuestro amigo John Chorat, en un barrio, ha estado trabajando en el centro de África, metido quizás con indígenas, con gente por allá, pero esos profetas realmente han venido. Cuando hablamos de Jesucristo, Jesucristo es la máxima representación de Dios. Visto aquí, lo que pasa es que tenemos que, por lo menos yo investigo mucho, visto aquí y en Oriente y en Occidente, donde en todo lo reconocemos de todo. Pero sí, han venido muchísimos profetas que nos han traído el Evangelio y a enseñar el trabajo de Jesús. Eso no solamente viene de la Biblia para hacia adelante. 5.000 años atrás estaba el Bhagavad Gita, donde los mandamientos son los mismos, las bienaventuranzas son las mismas, las parábolas son muy similares, entonces tenemos que investigar mucho más allá. Dios ha venido y ha enviado profetas durante generaciones para que nosotros despertemos de este letargo, de este sueño en el cual estamos sumidos, de este sueño materialista donde el demonio nos ha atrapado y nos ha dado estos jugueticos para que nosotros estemos atrapados en estas cárceles de juguetes, de materiales, para no conocer a nuestro Padre Jesús. Y como lo dijo nuestro hermano John, en Génesis 1, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y luego en Juan 12, donde dice que nos dio el libre albedrío para nosotros aceptarlo, o como siempre dice nuestro hermano Pablo, que el Espíritu Santo es un caballero. Él te toca la puerta de tu corazón. Y si tú le abres la puerta de tu corazón, Él va a entrar. Pero si tú no le abres la puerta de tu corazón, Él no va a entrar. Entonces decidimos, ¿somos hijos de Jesús o no somos hijos de Jesús, Pablo? Muy bien, Leoni. Fíjense ustedes que es muy importante la decisión personal. ¿Acaso podemos decir que Mahatma Gandhi no fue cristiano? Incluso él, hablando con un pastor anglicano, se lo decía: yo no los acepto a ustedes porque ustedes en nombre de Cristo vienen a colonizarnos aquí y a explotarnos, pero yo creo en Jesucristo. Entonces yo creo que el problema está en abrir un poco la mente. Por ejemplo, un Yanomami de allá, que no he oído nunca el evangelio, que da la vida y que se sacrifica y lucha por sus hermanos y los ama. ¿Acaso los Aymara, donde dice que allí no debe haber distinción, diferencia entre uno y otro, y que todo lo que tienen es para compartirlo, no están viviendo el evangelio de Cristo, aunque no lo mencionen? Ellos no son hijos de Dios. El hijo de Dios es el que vive la vida de Dios, el que verdaderamente la practica, más que el que la proclama teóricamente. Por eso, mis queridos hermanos, este tema del ecumenismo es importantísimo, porque en definitiva lo que vale es amar. Al final de nuestra vida se nos va a juzgar por el amor. Y Jesucristo lo dijo muy claro: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me cubriste. Pero es que yo no te conocía. Cuando lo hiciste con uno de mis hermanos más pobres y humildes, tú me lo hiciste. Jesucristo no le va a preguntar a nadie en qué corral está, ni en qué denominación está, sino si usted es una persona que ha vivido amando y sirviendo a los demás. Yo quiero, en estos últimos minutos de nuestro programa, invitar a todos los caricuaenses, a todas las personas que quieran, el próximo lunes vamos a tener, yo espero que esto está saliendo hoy al aire, para que yo les invito de 6 a 8, vamos a tener la clausura de la Semana de la Unidad de los Cristianos. Y precisamente vamos a celebrarlo en el día en que nosotros conmemoramos la conversión de nuestro hermano Saulo. Saulo de Tarso fue un perseguidor, un asesino. El primero que mató al primer mártir, San Esteban, fue bajo la autorización de él.
y después él fue tocado por Jesucristo en contra de aquellas comunidades cristianas de Damasco que decían, pero ¿cómo vamos a unir a esa persona? Ese es el diablo que viene a destruirnos. Y Jesucristo le dijo allí a Ananías, usted póngale las manos que yo le tengo una misión que cumplir. ¿Y quién fue Saulo de Tarso? Nada más y nada menos que el apóstol Pablo, el cristiano más grande que ha habido en toda la historia de nuestra historia cristiana, que llevó a los gentiles la palabra de Dios y sacó aquella secta judeo-cristiana que quería encerrar el evangelio solamente para el pueblo de Israel. Rompió esas barreras que ponía la tradición judía para decirnos Jesucristo es el que viene a salvar a todos los hombres. ¿Por qué? Porque su padre es padre del judío, es padre del cristiano, es padre del budista. Él es el padre de todo y quiere que nosotros seamos hermanos. Por eso vamos a pedirle al Señor que este esfuerzo que vamos a hacer rompa las barreras para que el amor sea lo que verdaderamente nos una, porque en definitiva el reino de Dios se conduce en el amor y solamente los que aman podrán participar. El que no ama no conoce a Dios y el que ama lo conoce de verdad. De estos y otros puntos vamos a hablar sobre este tema del ecumenismo que es tan importante. Y yo los invito, repito, de 6 a 8 allá en el Centro Parroquial La Resurrección para tratar este tema tan importante. Y también allí se van a presentar en una red ecuménica que hemos organizado con distintas organizaciones. Ahí tenemos invitado al obispo anglicano que va a estar con nosotros, a hermanos de la iglesia presbiteriana, a hermanos de las iglesias evangélicas. Allí vamos a estar todos unidos tratando este tema y estamos ofreciendo 6 talleres de formación de los cristianos en la base, los que quieran compartir respecto a este tema del ecumenismo, también un desarrollo personal de liberación. Nosotros muchas veces tenemos que ser humanos antes de ser cristianos. Si no somos humanos, ¿cómo vamos a ser cristianos? Y por eso es muy importante la formación, por ejemplo, la sensibilidad de la ecología y la teología de la liberación, la dimensión política de la fe. La fe tiene una dimensión política porque nosotros venimos a transformar la sociedad, no dejarla en la opresión y en la corrupción. Tiene una implicación política la verdadera fe y sobre todo el taller de los grupos de Jesús, que yo se lo estoy proponiendo a todas las congregaciones. Hagamos que nuestros feligreses, sean evangélicos, católicos, adventistas o presbiterianos o lo que sea, sean cristianos, sigan a Jesús y conozcan a Jesús, que ese es el camino, la verdad y la vida, y es el único que nos va a unir. Una despedida, hermano. John, estamos terminando. Bueno, esto ha sido un placer para mí y yo espero que nuestros oyentes evangélicos han mantenido ahí hasta este momento escuchándonos y que se animen de que siendo evangélicos, firmes en nuestras creencias, convicciones, perspectivas, compromisos, podemos convivir y colaborar con gente que es diferente de nosotros sin perdernos a nosotros mismos en quienes somos. Dios les bendiga. Amén. El sol sale para todos. Dios es para todos. Cristianos, católicos, evangélicos, judíos y musulmanes de todas las denominaciones. Lo que tenemos que abrir nuestro corazón para poder llegar a él. Le damos gracias a nuestro hermano Leiber Córdoba en las cámaras de TV Caricuao y también a Nelson Suárez en las cámaras y en los controles. A ustedes radiousuarios, a ti John Chorat, a ti Pablo y a todos nuestros queridos TV usuarios. Nuestro hermano John Chorat no quiere decir algo. Perdón, un último pensamiento. Quizá un evangélico piense, pero ¿por qué perdemos tiempo en hacer esto? ¿No? Porque tenemos tanto que hacer para evangelizar. Y yo quiero una última palabra, y eso es de que cuando yo veo el futuro de Venezuela, yo creo que el reto mayor no es, wow, sí, podemos hacer que todos sean como yo. El reto es, siendo quienes somos, y aunque vayamos creciendo numéricamente, en fin, tenemos que aprender a convivir, sea en la política
o en la calle, tenemos que aprender a convivir con los que son diferentes de nosotros. Y podemos comenzar entre católicos y evangélicos, porque luego en otras esferas de la sociedad, si no sabemos colaborar y convivir sin imponer, tendremos grandes problemas en el futuro. Amén. Y Pablo, para la bendición final, gracias a todos. Unidad en la diversidad, que cada cual mantenga su identidad, pero que se abra a enriquecerse con la diferencia del otro. Las diferencias no deben de seguir separándonos ni enfrentándonos. Las diferencias tienen que enriquecernos y para eso tenemos que ser humildes. Característica importante del cristiano, humilde para aprender del que piensa distinto. Así se salva la iglesia de Cristo, así se salva la patria venezolana y toda la humanidad. Que Dios bendiga a tu padre, hermano, que dio la vida por una causa justa. Él yo creo que lo entiende en este momento y damos gracias a Dios. Este programa y esta Semana de la Unidad de los Cristianos la estamos haciendo precisamente en honor a nuestro hermano Martin Luther King. Amén. Yo siento que él es mi hermano en Cristo por encima de que él fue un pastor bautista, creo que fue. Y yo soy un pastor dentro de la Iglesia Católica, donde queremos que sean cristianos todos nuestros miembros. Les reitero una vez más la invitación y que el Dios del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del blanco, el indio y el negro, de toda esta humanidad, nos ayude a entender de que el amor es el camino de la unidad, manteniendo las diferencias que Dios quiso que tuviéramos para enriquecernos con ellas y no para enfrentarnos ni rechazarnos. Que el Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y nos vemos la próxima semana para continuar con este mismo tema de hoy. Felicidades a todos y sigan con la programación excelente de nuestra televisora local y participativa TV Caricuao. Esperemos que ya la semana que viene también unamos a nuestra Radio Macarao 100.3 FM y ojalá que también la Radio Perola se una a esta cadena para poder llevar a todos en unidad y en diversidad. Dios me los bendiga. Amén.